Buenas tardes, estamos aquí en la presentación de Lisandro Orlov eh, sobre el seminario de simbología que ya terminamos, el seminario de simbología 2025, realizado a través de la Municipalidad de Valle Hermoso y la Universidad Popular de Valle Hermoso como extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Lisandro nos va a hablar de la arquitectura funeraria que se hace símbolo, el poder de la imagen. Bueno, Lisandro, te cedo la palabra si nos contás un poco sobre vos. Ya muchos de tus compañeros en el seminario te conocen, pero bueno, como lo estamos transmitiendo en Facebook, queremos escucharte. Te cedo la palabra. Bien, gracias, Graciela. Durante mi vida profesional he sido profesor de historia, en especial medieval, tanto en la Universidad de La Plata, donde he sido titular de dos cátedras de la historia sociocultural antigua, y la sociocultural 2 que era medieval. Y también estuve trabajando con mucho entusiasmo y mucha alegría como ayudante de cátedra en la cátedra de Historia Medieval en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. O sea que vengo con toda una formación que como un hombre que así soy, pienso como un hombre medieval, donde veo en todas partes símbolos. Es decir, es como que para mí la arquitectura es un conjunto de símbolos y cada uno de los elementos que componen la arquitectura es para mí algo animado, no es una cosa solamente un adorno o un elemento arquitectónico, sino que esa imagen me está hablando de otra realidad, me lleva a pensar en lo trascendente, o sea, detrás de cada una de estas visitas que yo hago al cementerio, en el cementerio de la Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires, es decir, esa es mi herramienta de investigación. O sea, estoy concentrado en este cementerio como una unidad de investigación, de trabajo, de estudio. Entonces, esa sería más o menos para que la gente pueda ubicarse desde dónde estoy hablando. Además, tengo formación teológica. He sido pastor de la Iglesia Luterana durante muchos años, por lo tanto, la naturaleza de profesor de historia, de investigación y también el aspecto teológico que me ayuda muchísimo a comprender la simbología del cementerio La Recoleta. Aquí tenemos lo que me parece importante y creo que es esencial, y es una costumbre de los historiadores de poner al pie de la página de dónde uno está hablando y citar las fuentes para no dispararse y uno decir su imaginación. Lo que yo trato no es mis opiniones, sino de mostrar de las fuentes, tanto primarias como secundarias, es decir, de los escritos de la historia, más la bibliografía de donde he sacado mi idea. Para mi sorpresa, analizando la arquitectura, veo que ya Vitruvio, que es un escritor antiguo, especializado en arquitectura, él ya diferenciaba en la mirada que se hacía a la arquitectura dos aspectos, que lo vemos que nosotros seguimos pensando en eso, o sea, no hemos cambiado a partir de los siglos esa forma de mirar. Es decir, Vitruvio decía que había en el monumento funerario, en cuanto tal, era la primera observación, es decir, mirar es lo que nosotros llamamos el patrimonio tangible, aquello que estamos viendo, esa arquitectura que estamos mirando,
que es lo que también los historiadores del arte llaman lo preiconográfico. Es decir, miramos el edificio, no decimos más que vemos cuatro columnas, vemos una escalera al costado, vemos un tímpano arriba, en la parte del coronamiento, etcétera. Y después el segundo momento, que es el que realmente nos interesa a nosotros, es la idea o mensaje que intenta comunicar la arquitectura. Es decir, es lo que muchas veces llamamos el patrimonio intangible, es decir, ya es el momento, los dos momentos que los historiadores de la religión dividen, es decir, el momento iconográfico y ya también el momento iconológico. Me parece que el vocabulario, si bien mejora, se hace más específico, continuamos desde una larga tradición de mirar la arquitectura con lo que es, pero en especial con lo que quiere transmitir y comunicar. Los criterios que tenemos para trabajar la arquitectura, tenemos el momento de considerar estos espacios. Yo, en ese sentido, he vuelto a encontrarme con un querido profesor amigo, nunca lo vi personalmente, pero he trabajado y ha influido muchísimo mi pensamiento, como es Mircea Eliade, y comenzar a trabajar un vocabulario que me parece que explica muchas de nuestras actitudes frente al patrimonio funerario. Los dos temas que él hace, y a mí me encanta esta definición, que todo el patrimonio funerario es la epifanía de memorias. La epifanía de memorias, que es lo que le da a este espacio un sentido específico. Es decir, mentalmente continúo trabajando, aunque diciéndolo de otra manera, en el espacio sagrado y el espacio secular. Hay una clara distinción en el pensamiento entre esos dos espacios. Y veo que la gente, el que va como turista o visitante, no se comporta de la misma manera del lado de afuera del cementerio o del lado de adentro. Simplemente en el paso que hace en la entrada cuando ingresa, la gente sin saberlo, sin habérselo pensado, hay un cambio de actitud. Mismo uno ve que la gente habla más, en voz más baja, hay toda una actitud nueva, o sea que este es un tema que me parece interesante, como en una sociedad tan secular como es la que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, el pensamiento sagrado continúa, es decir, las memorias que guarda todo cementerio es mucho más que memoria, no es la memoria de un acto cívico, de recordar un héroe en un acto público, sino acá detrás de las epifanías de las memorias hay como una presencia sagrada, es la otra palabra que usa Mircea Eliade, de las hierofanías, de las manifestaciones sagradas. O sea que de alguna manera estamos viviendo esa mentalidad. ¿Cómo mirar un monumento funerario? Es lo que están estableciendo. Comparto aquí lo aprendido de Edwin Panofsky. Él propone esta forma de mirar las obras arquitectónicas. En un primer momento es lo preiconográfico, es decir, cuando vemos una foto y no decimos más que lo que vemos en la foto. No hacemos el más mínimo comentario. Decimos, bueno, veo una foto, hay un fondo de mármol negro, hay unas figuras en el centro, etcétera, etcétera. Ya el momento iconográfico empiezo a mostrar que tengo un conocimiento técnico
técnico nada más, es decir, digo, hay tres figuras de Art Deco. Ahí ya estoy mostrando que tengo un conocimiento y puedo clasificar como experto, como técnico, decir esto es una escultura muy Art Deco, apoyada sobre el crismón que vemos en la cabeza detrás de la figura del Cristo, con el alfa y el omega, que eso es un estilo más bien bizantino, usado en perspectiva de Art Deco. Ese sería el momento iconográfico. Yo empiezo a decir técnicamente con un vocabulario que es importante conocer, un vocabulario en el cual puedo decir más o menos correctamente que corresponden estas. El tercer momento es lo iconológico, que es lo que sería el mundo de los símbolos. ¿Qué significa? De así, aquí estamos entrando en el mundo simbólico. Entonces vemos que hay dos figuras masculinas apoyados en cuclillas al lado de la figura del Cristo. Uno sería el símbolo de la paz y de la guerra, etcétera, etcétera. Ya ese es el momento en que yo estoy haciendo una interpretación, pero no cualquier interpretación. Seguramente me he nutrido de bibliografía para ver qué es estas dos figuras. Ese es el gran tema de no estar diciendo lo primero que viene a mi cabeza, sino tratar con una cierta seriedad e investigación, fundamentar, decir de dónde he extraído, en especial si estoy compartiendo ideas nuevas, ideas que no es lo tradicional, en especial cuando salgo de repetir. Muchas veces vemos que en el patrimonio funerario la gente repite, unos a otros se repiten y no hay mayor innovación. Me parece lo interesante como investigadores, como historiadores, tratar de constatar si lo que se ha dicho en una publicación, en un video, es correcto, porque yo he podido lamentablemente constatar que no todo lo que se dice está fundamentado históricamente. Pasamos al siguiente diapositiva, es decir, la fachada. De eso me parece muy interesante la palabra. Fachada es la cara, el rostro que tiene toda la arquitectura, que es la identidad. Y fíjense cómo estamos usando un vocabulario muy antropomórfico, como que los edificios tienen rostro. Tienen fachada, fachada es la cara. Entonces, prestémosle atención porque de esto nos va a llevar a cosas más importantes, es decir, la forma antropomórfica con que la arquitectura clásica era considerada. Las columnas no eran solamente columnas, tenían vida, tenían un mensaje vivo. Es decir, eso me pareció sorprendente de la forma en que la cultura clásica griega consideraba las columnas, que nos va a servir muchísimo esa mirada para nuestra interpretación simbólica. El peristilo, esto se llama peristilo. ¿Y qué es el peristilo? Es el conjunto de columnas que rodeaban los templos griegos. O sea, en la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros lugares, y, quizás sin saberlo, los arquitectos eligieron un estilo arquitectónico para anunciar que estábamos entrando en un templo, en un espacio sagrado. O sea, ya solamente la entrada nos está mostrando la importancia de ese lugar. En general, en este cementerio específico, ahí yo no hago una ley, pero en el cementerio de la Recoleta, lo primero que impacta cuando uno entra y mira hacia arriba,
la cantidad de ángeles, van a ver cantidad de ángeles en todas las posiciones, que es una especialidad que exige todo un conocimiento de cada uno de los elementos que componen la figura de un ángel. Y mismo ahí entramos en teología, porque ahí es justamente trabajando con Graciela este tema. Yo me tuve que ir a trabajar y a leer nuevamente un libro del siglo IV que tuvo influencia en el cristianismo hasta el siglo XII, que se llama Las jerarquías celestiales. Es uno de los libros de este hombre, de esta figura que no se sabe quién es un anónimo del siglo IV, que se llama Las jerarquías celestiales, y que es el pseudo Dionisio Areopagita, donde hace todo un trabajo que son los ángeles, cuál es el ser, cuál es la identidad de los ángeles. Y para desilusión de muchos, tengo que decir que los ángeles no son seres, sino que son la forma en que las manifestaciones divinas, las epifanías, las hierofanías, se revierten, se recubren de esas figuras que son, llamamos los ángeles, pero que detrás de los ángeles está la presencia divina. ¿Y por qué hay tantos ángeles? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, ustedes están entrando en la Jerusalén celeste. O sea que estamos entrando en una ciudad diferente. Hemos dejado atrás el espacio secular. Y fíjense, aquí pueden ver en la figura, creo que puedo marcarlo con el cursor. Fíjense, había tres escalones. Uno, la ciudad fue creciendo y ahora hay solo dos escalones. Pero está mostrando que para entrar a la Recoleta, tenemos que elevarnos, tenemos que subir. Estos escalones simplemente allí nos está marcando que hay un espacio acá, el secular, que es homogéneo, y en cambio este es un espacio que tenemos que elevarnos. La unidad, es decir, cada cementerio es una unidad interpretativa. Nosotros vamos estudiando monumento funerario por monumento funerario. En el monumento funerario lo dividimos y lo analizamos correctamente en forma separada, pero lo que tenemos que lograr entender que esas figuras, esos monumentos funerarios forman parte de una unidad mental, de una unidad de también no solo mental, sino también de tiempo, que nos permite, cada monumento funerario se relaciona con otros monumentos, no están aislados, forman parte de una unidad. En ese sentido, yo rescato muchísimo y formo parte, intento formar parte de la escuela francesa de los anales, llamada de los anales, que son los que van a poner en valor y van a mostrar la función de documentación histórica que tiene el patrimonio funerario. El patrimonio funerario fue ignorado por la historiografía tradicional, lo que se llama la escuela positivista o la escuela de los eventos, que se concentraba en biografías, grandes personalidades, batallas, fechas, pero que no salía de los documentos. Si la cosa no estaba documentada, ellos no lo consideraban, es decir, los cementerios no eran para esta escuela positivista una fuente de información. Son la escuela de los anales, y en especial una figura que ustedes tienen que conocer, necesariamente tienen que conocer, porque es el que pone en valor al patrimonio funerario como fuente de información histórica de las actitudes a lo largo de los siglos. Él empieza con la Edad Media y llega hasta el mundo contemporáneo, el siglo pasado, analizando cómo a través de los cementerios nosotros podemos ver cómo cambió la mentalidad de una sociedad o de varias sociedades
con respecto a la muerte, a la vida, a los niños, una cantidad, o sea, los cementerios pasaron a ser, o todo el patrimonio funerario, no solo los cementerios, porque el patrimonio funerario no está limitado a los cementerios, sino que es algo mucho más amplio. Podemos encontrarlo en las iglesias, podemos encontrarlo en Roma, a los costados de los caminos, en las catacumbas. Bueno, las catacumbas son en realidad un cementerio, pero es decir, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de patrimonio funerario, no nos podemos limitar solamente a los cementerios, sino que lo podemos encontrar en diversidad de lugares. Pero lo importante es que los cementerios son una unidad indivisible e integrada, tanto en el tiempo, por ejemplo, en el caso del cementerio La Recoleta, que tiene ya más de 200 años, me permite comparar, y alguien en el curso hizo una cosa que me parece fundamental: periodizar. Encontrar, yo realmente me encantó cuando se hizo esa propuesta en el cementerio de Montevideo de periodizar. Yo justamente estoy trabajando en eso y me alegró de ver que no soy el único que intenta periodizar, no solo en tiempo, sino en mentalidad. O sea, ¿qué mentalidad había desde tal año a tal año? Es decir, por ejemplo, el primer momento del cementerio de La Recoleta es evidente la austeridad republicana. Uno ve los monumentos funerarios son sumamente discretos, con casi nada de adorno, son lo mínimo indispensable, son muy dignos, pero es la austeridad republicana. Después viene el periodo institucional de apoyo a la conformación institucional del país, o sea, cómo la arquitectura funeraria va acompañando el proceso social. Continuamos. Ahora vamos a empezar a analizar justamente en forma fragmentada algunos elementos que he encontrado. No, no voy a agotar todos los elementos, voy a hablar con ustedes. Es decir, el baldaquino. Muchas de las tumbas de los monumentos funerarios tienen estos baldaquinos, que la función es como apoyar la dignificación, advertirnos: miren, aquí hay algo importante, aquí hay una memoria casi sagrada que queremos conservar, cuidar, guardar. Si uno visita la ciudad de Roma, en las basílicas mayores y en muchos otros lugares, en las basílicas mayores, el altar está cubierto con un baldaquino, como ustedes conocen, el de San Pedro. De eso está en todas las cuatro basílicas mayores de Roma, y ese es como un privilegio. Este altar solamente puede celebrar la misa el Papa. O sea que detrás de estos baldaquinos tenemos una cantidad de simbología. Las cuatro columnas que lo sostienen nos pueden llevar a toda una simbología del número cuatro, las cuatro virtudes cardinales, los cuatro lados del mundo, etcétera, etcétera. Acá es otra cosa que me parece importante recordar: la importancia de conocer las escrituras cristianas, y en especial el libro del Apocalipsis, del cual mucha de la simbología que vemos en los cementerios se nutre casi al pie de la letra de los textos de las escrituras, y en especial del Apocalipsis, hablándonos de los cuatro ríos que nacen del trono de Dios, etcétera. O sea, esa es una recomendación de que cuando hacen una interpretación y
piensan que puede estar inspirado en las escrituras, citen esos textos porque la gente no los conoce. Entonces, cuando ustedes estén haciendo una afirmación del número 4, los cuatro ríos que nacen de los pies del trono, lo he sacado de este texto, de esta parte, de esta cita de las escrituras. El otro tema que me parece apasionante es qué hay detrás de los bustos funerarios. Hay una cantidad enorme. Aquí hay dos, uno todavía vigente pero muy deteriorado y otro directamente lo han puesto en el suelo, que me parece personalmente, mi sentimiento es decir, esto es una profanación. Es decir, los bustos tienen una larga historia en la arquitectura y en la iconografía. Es decir, empiezan en Egipto, por supuesto, son los primeros que vemos, también en la Grecia antigua, pero va a encontrar su profundidad, su gran uso cuando comienza el Imperio Romano, cuando comienza con Julio César, y a partir de ahí el tema de los bustos va a tener como, yo que sea, me atrevo, sea muy, muy osado lo que voy a decir, los bustos son como la sacramentalidad de la presencia real de un antepasado. Esta es mi posición, es decir, mi interpretación. Yo estoy dando aquí en esto los fundamentos, es decir, cómo empezaron la cultura romana, cómo la usaba, es decir, los antepasados, que en forma no ideal como los griegos tenían una imagen ideal del ser humano. Aquí los romanos tratan de reflejar con mucho realismo el rostro de sus antepasados, que eso viene también de una primera costumbre que tenían de hacer una máscara mortuoria de sus seres queridos para poder recordar el rostro, pero ese rostro era mucho más que para recordar, era como para mantener viva la presencia de esos seres queridos. Entonces, estos bustos se los consideraban tan viviente, que se los hacía partícipe de los grandes eventos, tanto cívicos como familiares, se los sacaba de una especie de altarcito cerrado que tenían a la entrada de la casa. Y los paseaban o al interior, lo hacían participar de la celebración en la cual estaban comprometidos o en las marchas fúnebres, acompañando a algún ser querido que iban a incinerarlo, a cremarlo o enterrarlo. Es decir, para ellos esos bustos tenían un lado como de un recordatorio, más que recordatorio, una presencia real. Acá tenemos también otros ejemplos, es decir, a veces están expuestos externamente los bustos. Y fíjense lo que me ha llamado la atención, siempre están reflejados en la plenitud de la vida. Nunca se ve el deterioro, nunca se ve aspectos mortuorios o morbosos, se los ve con ropas muy dignas, con ropas elegantes, en posiciones distinguidas. Y eso viene también del pensamiento cristiano, es decir, en las catedrales medievales, las figuras de los santos que están recibiéndonos al llegar a la puerta, están una cantidad de figuras de santos y del Cristo mismo o de María. Ellos todos se reflejan en la plenitud de la vida. La idea es que Dios nos mira siempre en nuestra plenitud y no en nuestra decadencia. La mirada de muchos de estos bustos es como que miran un horizonte lejano. No he encontrado hasta el momento ninguno de estos bustos que mire hacia abajo o siempre miran hacia un horizonte lejano, el horizonte de la esperanza. Eso es interesante de ponernos a mirar hacia dónde miran estos bustos. Entonces aquí tenemos
el tema de las columnas. Las columnas para los antiguos tienen características humanas, mismo tienen un pie, tienen un cuerpo, tienen los capiteles, que es la cabeza, y mismo le otorgan una sexualidad, es decir, el dórico es muy masculino, el jónico es más femenino, el dórico, el corintio es una combinación. O sea, la mirada que tiene y que podemos tener desde la simbología es como que hay una vida detrás de cada elemento de la arquitectura. Entonces, es importante recordar que no estamos solamente frente a elementos inertes, sino que le podemos dar todo un contenido mucho más profundo. La naturaleza vertical, es decir, aquí tenemos muchísimo para pensar, es decir, igual que en la arquitectura de neogótica, todo está destinado, las líneas verticales, a que miremos hacia el cielo, las columnas también tienen esa función de mirar hacia lo vertical, hacia el cielo, hacia cielo. Cuando digo cielo no es un espacio geográfico, es una idea de movernos hacia un espacio trascendental, mental, espiritual. No es que vamos a mirar hacia arriba porque las cosas están arriba. En eso tenemos que ir cambiando el vocabulario para poder expresar realmente lo que estamos pensando. En este caso que vemos en esta imagen no son realmente columnas, son lo que se llama pilastras. Y eso es también importante conocer el nombre que le dan los arquitectos a cada uno de los componentes de la arquitectura de los distintos estilos, porque si queremos describir con cierta corrección, para mí ha sido un aprendizaje complejo de poder distinguir en palabras, darle palabra a cada parte de la arquitectura funeraria. Entonces, aquí estamos viendo la verticalidad como algo interesante, muy próximo a la misma simbología que le damos a los cipreses. Es decir, los cipreses es su verticalidad y su interpretación simbólica, las raíces puestas, es decir, es el inframundo, las raíces, el tronco y las ramas es ya el cuerpo nos está mostrando el camino hacia el cielo, lo apuntado, etcétera, etcétera, nos va dando toda una simbología para que elevemos el pensamiento, no solo la mirada, sino el pensamiento y nuestra actitud para interpretar la espiritualidad funeraria. El otro tema es las cúpulas. Las cúpulas también tienen un profundo significado, es decir, aquí es el tema de lo cuadrado en general en la mentalidad funeraria, lo cuadrado es lo terrenal y lo circular es lo celestial. Es decir, eso se repite, lo repiten todos los diccionarios de simbología que estamos usando, que ustedes conocen. La idea es tener eso en mente. Lo cuadrado es lo terrenal y las cúpulas, justamente en la arquitectura es un juego de algo circular que es sostenido por algo, algo cuadrado, que es también dividir el macrocosmo, lo circular, el microcosmo, lo terrenal. Es decir, me parece interesante esa forma de mirar las cúpulas, que también aquí tenemos que entrar en otro tema, es decir, las cúpulas son parte y algo que tenemos que tener una claridad cuando hablamos de arquetipos. Los arquetipos nunca son visibles, siempre están escondidos detrás de un símbolo.
no vemos nunca directamente un arquetipo, porque los arquetipos son ideas que subyacen en la mente de todos los seres humanos de todos los tiempos. Las cúpulas serían parte de ese arquetipo porque es aquella primera caverna que cubría al hombre primitivo y que le daba una sensación de protección y de seguridad. En este caso, las cúpulas en los cementerios es como que repiten que este espacio está cubierto por una bóveda celestial, una cúpula celestial a imitación de la otra. Esto es como dice, este espacio está protegido y custodiado. En este caso de la fotografía, fíjense, está coronada la cúpula por una cruz, lo cual nos muestra una especie de eje. Este edificio tiene un eje. Esa cruz, además de ser un símbolo cristiano, es también el punto en el cual se conectan dos realidades. La celestial es como un pararrayo de comunicación. Es el punto en el cual se comunica lo celestial con lo terrenal, el aquí y el allá. Es decir, en ese sentido tiene más que un símbolo solamente religioso. Podemos hablar de sus distintas funciones, de si es una cruz ortodoxa, si es una cruz griega, si es una cruz armenia, si es una cruz latina, pero lo importante es la idea de que es un eje, es el eje que pone en comunicación dos tiempos, dos realidades, que además el octógono es otro tema que es muy interesante. En la simbología cristiana, muchos de los pilas bautismales tienen 8 lados, porque el 8 es la resurrección, es el octavo día de la resurrección. O sea que ya simplemente acá podemos ver, tiene 2 columnas, la verticalidad, el número 2, etcétera, como custodiando la entrada esa. Tenemos los escalones que ya nos están diciendo que para entrar a este espacio tenemos que subir. Tenemos la cúpula que nos está diciendo que es un espacio protegido. Las pilas bautismales, que son de 8 lados, y los monumentos funerarios, que también tienen una comunicación, tienen una simbología semejante. ¿Por qué? Veamos por qué. Es decir, ambos momentos, es decir, el bautismo nos hace nacer a la vida perfecta, es decir, por el bautismo morimos al pecado para renacer a la vida. Y fíjense el criterio, ¿no? La muerte también sería un nacimiento a una vida perfecta, a una vida nueva. No estamos hablando de muerte. Fíjense que yo hablo muy poco de muerte y hablo más que nada de la vida, porque en general toda la simbología funeraria habla de la vida y no, como muchos pretenden, de la muerte. Igual están ustedes libres de cómo quieren enfatizar. O sea, la idea de que somos neófitos al nacer y somos nuevamente neófitos al morir, porque nacemos ambos. En ese sentido, hablaba con Graciela sobre el uso de la hora fatal. Es algo que me pone incómodo. Me pone incómodo hablar de la hora fatal. Por mi edad, recuerdo de niño que a las 8:25 los noticieros de la noche decían son las 20:25, hora en que María Eva Duarte de Perón pasó a la inmortalidad. O sea que yo diría que cuando vemos esos relojes es la hora de la inmortalidad. Es otra forma de hablar, es otra forma de expresarse mentalmente.
Y también les recuerdo que en el calendario litúrgico cristiano, cuando recordamos a los santos, el día que murieron. Es decir, porque para la mentalidad cristiana, el día de la muerte es el nacimiento a la vida verdadera. Y el calendario de efemérides civiles, ¿cuándo se recuerda a Belgrano? El día de su muerte. ¿Cuándo se recuerda el día de San Martín? El día de su muerte. Es decir, que el pensamiento tanto de la Iglesia como en las efemérides patrias enfatizan el nacimiento a la inmortalidad, es decir, porque lo lógico uno diría vamos a celebrar su nacimiento, no, celebramos, no celebramos, no usen nunca esa palabra, nunca se celebra, se conmemora, perdón por haberme distraído y usado, no es celebración, es conmemoración. Por ejemplo, la importancia de cuando estoy diciendo algo, lo estoy fundamentando en un texto bíblico. Es decir, aquí está la carta a los romanos de San Pablo que les dice a los romanos, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Son textos que nos pueden ayudar muchísimo a tener otra visión de los monumentos funerarios, del espacio, del patrimonio funerario, de los cementerios. Es decir, podemos optar de enfatizar la muerte o de enfatizar la vida. Los escalones, es decir, todos los elementos de la arquitectura y del patrimonio funerario en un cementerio es una invitación a elevarnos, a mirar hacia arriba. Cuando digo arriba es mirar más allá mismo de nuestro duelo, mirar más allá de nuestros sentimientos, es decir, una mirada que se va a los temas más profundos. Y ahí es justamente el tema de los arquetipos. Fíjense, la mayoría sin ninguna necesidad práctica tienen escalones y los escalones pueden variar de tres y entonces hablamos de la Trinidad, de las virtudes teologales, de cinco, si son cinco serán las heridas de Cristo en su pasión, etcétera, etcétera. Podemos darle una significación, pero todos nos llevan hacia arriba ese gesto, o sea, que tenemos que mover nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo también es protagonista de la simbología, forma parte, no es pasivo, nosotros tenemos que movernos dentro de este espacio y en este espacio, si queremos entrar a uno de estos monumentos funerarios, estamos obligados a ascender no solamente físicamente, sino mentalmente. Los escalones exigen un movimiento ascendente, es decir, no estamos entrando a un espacio geográfico, sino a un espacio espiritual. Los tres escalones, es decir, acá justamente lo puse como ejemplo, es decir, si yo digo tres escalones, no es un invento mío. No es un invento mío. Estaba viendo este libro de Denis McNamara, que él hace un librito de análisis de cómo leer, cómo mirar una arquitectura eclesiástica, una iglesia. Y yo lo estaba analizando y digo, pero un montón de cosas que este hombre dice me sirven para analizar el patrimonio funerario. Y aquí está, hablando, él hablaba de los altares, dice, los altares se localizan sobre tres escalones evocando la montaña sagrada, el microcosmo de la montaña del templo de Jerusalén. Esto es un arquetipo.
Es decir, estamos ascendiendo, la montaña esa sagrada está detrás en y con cada uno de estos escalones. Fíjense lo que estaba pensando cuando preparaba esta presentación. Las pirámides. Las pirámides aparecen en culturas que están ubicadas en territorios llanos, no hay montañas. En Egipto está ubicado en el desierto, no hay montaña. En el oriente, si uno piensa en la India, etcétera, donde también hay pirámides, es en lugares donde no hay montañas. En América Latina, en México, los lugares donde están las pirámides precolombinas, mayas o aztecas, también pasa lo mismo. Ahí aparece lo que se llama un arquetipo. Culturas que no se conocen, que no tuvieron contactos entre sí, tienen frente a ciertas situaciones la misma reacción de reconstruir de una u otra forma aquella montaña sagrada donde los pueblos desde todos los tiempos ubicaban lo sagrado, el monte de los, donde vivían los dioses griegos, arriba de un monte. Es decir, ¿dónde estaba el templo de Jerusalén? Ah, en el monte Sión, arriba del monte Sión. O sea, ¿dónde se aparecen las tablas de la ley? En el monte Sinaí. ¿Dónde está la gran predicación del sermón del monte de Jesús? O sea, la montaña es como una expresión de las epifanías sagradas. O sea, que acá estamos, es decir, estos tres escalones, cinco escalones son el último resabio de lo que llamamos la montaña sagrada, el templo de Jerusalén, lo que ustedes, pero es interesante cómo podemos mirar de otra manera la arquitectura. eh, la puerta es algo que está inmensamente llena de simbolismo, marca una frontera no entre la vida y la muerte, sino entre dos espacios, el espacio secular, que es acá de este lado, y el espacio sagrado, el espacio, no diría sagrado, tendría que buscar otro vocabulario, es decir, un espacio de intensidad emocional, un espacio donde estamos nosotros volcando que esas memorias que queremos mantener vivas están al lado, del otro lado de esta puerta y que hay toda una ceremonia, no cualquiera está invitado a pasar este umbral. Hay que tener una preparación mental, espiritual. Me gusta decir, yo rescato cosas de la liturgia cristiana. Fíjense, los cristianos cuando van a consagrar un templo, lo ungen como se unge a una persona, como se unge a un moribundo. También se unge las puertas y con mucho simbolismo, la forma de la unción de una puerta. Entonces, y la palabra que dice, bendigo y consagro estas puertas para que pueda ser la entrada a la salvación. O sea, una puerta que no. Además, las puertas del patrimonio funerario no tienen la misma función que las puertas seculares de una sociedad. Es totalmente otra interpretación. Fíjense, dice, bendigo y consagro estas puertas para que puedan ser la entrada a la salvación y la paz, para que sean las puertas de paz por mediación de la intercesión de aquel, etcétera. Y también acá es donde tenemos que ver qué hay en las puertas, de qué están adornadas. Adornada, yo no diría la palabra adornada, sino qué figuras vemos. Es decir, esta puerta se atraviesa gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Es la puerta, Jesús se hace puerta. Es decir, no es cualquier cosa, el Sagrado Corazón se hace puerta para que pasemos de una dimensión a la otra, de un espacio al otro. Entonces ya solamente tenemos que empezar
a mirar qué hay en esas puertas, qué representan esas flores, cuántas flores hay, qué pétalos tiene. Todo esto es un discurso. Es un mensaje, no es solo la cuestión estética, sino que cada elemento no ha sido puesto allí por un capricho de un diseñador, sino tiene toda una gramática, tiene todo un lenguaje. Esta puerta se transforma en la mirada nuestra en el mismo Sagrado Corazón. Lo mismo pasa con las ventanas. Las ventanas yo puse aquí para mostrar de dónde estoy sacando las ideas, ¿no? O sea, que me parece importante que vean los pies de página, de dónde no lo estoy inventando, es decir, Chevalier en su diccionario habla de lo que yo estoy aquí resumiendo con otras palabras, el tema de la iluminación física externa en el pensamiento del patrimonio funerario se transforma por analogía analogía, esa es una palabra interesante de mantener, por analogía, por parecido, por semejante, adquiere otra dimensión, una dimensión casi teológica que se va a complementar con los vitrales, que lo vamos a ver ahora. Entonces es como una luz que viene de afuera. Y fíjense en este caso, una cruz con los rayos, estos rayos que salen de atrás de ella. Y esos rayos tienen múltiples simbolismos. Puede ser la luz de Cristo, la luz de Dios, puede ser la divinidad, o sea que la luz que nos llega es divina, por eso están estos rayos. Y acá tenemos dos antorchas invertidas, que esto es una discusión permanente. Las antorchas invertidas simbolizan vida, no muerte, es decir, aún en medio de nuestro duelo, aún en medio de las tinieblas de nuestro dolor, la luz de la vida sigue brillando. Solamente las antorchas invertidas significan muerte cuando están en manos del dios griego Tánatos, porque justamente uno de los emblemas, uno de los símbolos, de los atributos, para ser preciso, uno de los atributos del dios Tánatos es la antorcha apagada. Los cristianos, frente a la antorcha apagada, le agregaron la llama. O sea, ese es un agregado cristiano para decir que la muerte nunca va a vencer a la vida. O sea, fíjense, siempre no traduzca, "Ah, es la muerte, No, no, es la luz de la vida que aún se ilumina en medio de la tristeza y la soledad y la oscuridad de nuestro duelo. Acá los vitrales, es decir, para entender los vitrales tenemos que tener una teología, es decir, saber que los seres humanos y este espacio, el espacio de este monumento funerario, tiene una intercesión, una mediación. La luz no llega directa, llega a través de la iluminación de este sagrado corazón. Fíjense, esta imagen me pareció sorprendente, la acabo de descubrir, donde el Sagrado Corazón no muestra solo su corazón, sino lo ofrece, lo está ofreciendo en su mano y dice que con su mano está diciendo, te doy mi corazón. Imagínense ese espacio de esa pequeña capilla que está en esta monumento funerario, iluminado con ese mensaje. Los vitrales son mensaje. La mediación, la figura que está allí, no está arbitrariamente, ha sido colocada porque que quieren la familia o el deudo o el mismo finado, el que ha muerto, quiere ser iluminado por esa mediación. Hay toda una teología de la iluminación que es sumamente rica, interesante y que tenemos que tener en cuenta no solamente una valoración estética, sino una valoración casi teológica.
Acá tenemos, vemos la mediación, este es San Juan Bautista, es decir, en este monumento el Señor se llamaba Juan Bautista, entonces él quiere ser iluminado por el santo patrono de esta persona. Sabemos muy bien que este es San Juan Bautista porque está mostrando con su dedo el cordero que nos recuerda un texto bíblico donde se dice que Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, ese es el verdadero Cordero de Dios, o sea, hay un texto bíblico detrás, la crucifixión donde está tradicionalmente, lo que tengo que decirles es que en el románico los clavos de la cruz son cuatro. Es cuando se pasa del románico, las primeras representaciones de la crucifixión, que tardaron mucho, los cristianos tardaron muchísimos siglos en usar la crucifixión. Creo que hasta el siglo cuarto, quinto, no hay representación porque bueno, hay toda una mentalidad. No, no, los primeros cristianos no querían saber nada con la cruz. Entonces, en el románico, en los primeros siglos, es decir, aparecen los cuatro clavos, como en este caso, es decir, no lo veo bien, pero supongo, el que empieza con los tres clavos es el gótico. El gótico ya podemos ver, entonces la crucifixión durante el románico es mucho más serena, no hay drama, no hay sangre, no hay heridas. En cambio, cuando empieza el gótico, empieza el drama, empieza la figura de un Cristo sufriente, es decir, en el románico casi el Cristo no sufre, es decir, por el concepto de divinidad, etcétera. Es interesante ver esos matices y poder ubicarlo. Y esta es una fracción de un vitral que reproduce un cuadro de Botticelli. Esto, fíjense, nos puede marcar estos vitrales el nivel cultural que tenía la gente en determinado momento de una periodización que podamos hacer del cementerio. Entonces acá tenemos el tema de esto, el INRI, el nombre de que este se llama Rey de los Judíos, es lo que se llama técnicamente parte de las armas de Cristo, aquellos elementos asociados con la pasión. Entonces tenemos que ver la teología de la iluminación, que ya estuvimos hablando, los colores también en este caso, los colores toman simbología funeraria. Otra cosa que muchas veces pasamos por alto, los muros y el entorno del cementerio. Es decir, también esos muros o cualquier tipo de cercado que haya, nos están mostrando que hay una separación de espacio. Es decir, es lo que los griegos llamaban témenos, es decir, un espacio que se consideraba diferente al espacio cotidiano. O sea que tenemos que analizar también no solo los monumentos funerarios, sino también los elementos como es la entrada, cómo es el cercado o los muros que rodean, qué tipo de elementos tiene, qué me está diciendo, qué es lo que me está nuevamente, por supuesto, vuelvo al pensamiento de Mircea Eliade, que es mi guía en todo esto, es como el guía que me va ayudando a hacer esta interpretación. Este soy yo, les doy gracias y les abrazo a todos. Espero que les haya sido de utilidad porque estoy compartiendo lo que yo mismo he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Gracias, abrazos. Bueno, Lisandro, muy interesante. Todos tus compañeros del seminario te están escuchando. Patricia, Betty, Mariela.